Buenas tardes, amigas, amigos. Estamos como cada 8 días, pues listos para comentar con ustedes algunos acontecimientos y también la situación que priva de manera general en el país. Pero a diferencia de otras ocasiones en que nos hemos referido a problemas a veces muy localizados o a veces muy particulares, aunque sean de carácter general pero particulares, me refiero a que son respecto de la deuda, respecto de la seguridad pública, respecto de la seguridad nacional, en fin. Hoy quiero aprovechar este magnífico tiempo que me dispensan ustedes de atención para que hagamos una reflexión más de fondo y que vayamos ya, desde mi punto de vista, tratando de encontrar los mecanismos, las formas en que podemos apuntar hacia la solución de los problemas que tiene el país. Porque bueno, pues está muy bien analizar, hacer diagnóstico incluso de cómo está la situación en el país y señalar responsables, señalar a los culpables de tal situación. Pero creo que ahora debemos ya de rebasar este nivel y tenemos que empezar a explorar de manera colectiva cuáles son las alternativas. Es decir, qué hacer ante esta situación caótica a la que nos ha llevado el gobierno de México desde los últimos por lo menos 4 o 5 sexenios y especialmente el actual gobierno de la República, que está en manos no de políticos, pues no son políticos, no está en manos de funcionarios públicos porque no son funcionarios públicos, son en realidad agentes de negocios. Ustedes los ven con qué aplomo, con qué prestancia, con qué seguridad, a veces hasta con mucha soberbia, plantean los problemas y los actos que van a realizar como si estuvieran ayudando al país cuando claramente lo dicen, están defendiendo los intereses de las grandes empresas, los grandes corporativos. Por ejemplo, cuando dicen vamos a mejorar, vamos a negociar mejorando el TLC para la industria automotriz, todo el mundo sabe que la industria automotriz no es de México. La industria automotriz es de las empresas transnacionales, europeas, asiáticas y estadounidenses. Entonces no nos atañe ni lo podemos ver como un asunto propio el que la industria automotriz tenga o no tales o cuales beneficios en su intercambio comercial con otros países. En fin, pero aquí el asunto es que estos gobiernos, con esta conducta que han asumido durante los últimos sexenios, nos han llevado a esta situación. Porque todos nos quejamos y a veces renegamos de cómo está la situación, pero la vemos como si fuera producto de una maldición, de la mala suerte, del desatino de la propia población. Decir, miren cómo estamos, miren cómo hemos hecho el país. No, aquí hay responsabilidad. Y los que manejan la economía, los dueños del dinero, los que imponen sus condiciones, por ejemplo, de salarios miserables a la gente, son unos cuantos. Lo hacen a través de organismos públicos, entre comillas, que en realidad no ejercen ninguna función que les manda la ley, sino que están supeditados a lo que determinan estos dueños del dinero. Concretamente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Imponen salarios miserables, contrariando lo que dice el artículo 123, que establece que los salarios mínimos deben servir para que una familia viva decorosamente. Dice que el salario debe ser suficiente para alimentación, para vivienda, para la educación y para el esparcimiento de la familia. Es decir, para tener una vida digna. Esto sabemos que no alcanza ni para comer. Tienen que trabajar 2, 3, 4 miembros de una familia para medio que les alcance para comer
y para desplazarse a sus centros de trabajo. En fin, entonces, si este grupo de personas que hoy ocupan el poder público y lo ejercen en contra del pueblo, entonces el poder público lo usan para perjudicar al pueblo, el dueño del poder público, bueno, no podemos seguir esperando a ver si ahora sí pues se conduelen del pueblo mexicano, a ver si ahora sí se tocan el corazón y ya nos dejan vivir mejor, ya a ver si someten ya a los que dominan el crimen organizado, a ver si ya meten a la cárcel a los que secuestran mujeres, niños, a los que les quitan los órganos para llevarlos al mercado internacional de órganos. Todo esto, ya vimos que no hay posibilidades, que no hay manera de que reaccionen de otra manera estos funcionarios. Bueno, que son, repito, yo así los veo, son los encargados de llevar a cabo gestiones para que los negocios de los grandes capitalistas cada vez sean más redituables. Bueno, ¿pero qué vamos a hacer? Bueno, desde mi punto de vista hay 12 grandes apartados mediante los cuales el pueblo de México tiene que preparar un cambio de fondo, un cambio de raíz, no desconociendo, sino al contrario, reconociendo y haciendo cumplir la Constitución, que es lo que no hace el gobierno, que es lo que no hacen estos gestores de negocios. Ellos van sobre el negocio pasándose encima de lo que dice la Constitución. Entonces, yo veo dos ámbitos muy claros y muy, digamos que, pertinentes para esta acción que sigue. Uno es el ámbito de las acciones jurídicas que se pueden llevar a cabo usando instrumentos que la ley ordinaria o la ley reglamentaria de los artículos constitucionales nos brindan. Por ejemplo, la ley de amparo, ¿sí? El Código Civil, el Código Penal, el Código Mercantil, instrumentos jurídicos que nos pueden servir para llevar ante los órganos de impartición de justicia, ante el Poder Judicial, acciones para detener la andanada de golpes a la economía y a la situación cada vez más precaria de los mexicanos. Por ejemplo, los juicios de amparo en contra del incremento desmedido del servicio eléctrico de las casas habitación, el incremento desmedido del precio del transporte público, tanto local como foráneo, las acciones de denuncias penales, de acusaciones penales en contra de los funcionarios que malversan el dinero del pueblo en negocios y en aprovechamiento personal o de grupo de estos recursos. Y así podemos encontrar una serie de elementos jurídicos que están en las leyes, repito, reglamentarias de la Constitución y que pueden ser útiles para que nuestro pueblo empiece a defenderse, empiece a conocer sus derechos, empiece a ejercerlos y ponerle un alto a la acción que viene practicando el gobierno desde hace varios sexenios en contra de la población. Y de esto ya se ha empezado a dar la acción. Hay organizaciones, por ejemplo, yo conozco al menos dos organizaciones nacionales de usuarios del servicio eléctrico que están demandando que haya un precio justo de los servicios de energía eléctrica para las casas, habitación, y que se detengan los incrementos. Por ahí va uno. Luego, hay los productores agrícolas que también son víctimas del acaparamiento de los intermediarios y después, por supuesto, los grandes centros de concentración de productos del campo, que son las empresas
del comercio, las grandes empresas que todos conocemos, sobre todo en las grandes ciudades, que concentran una gran cantidad de productos, y a los productores, a los que trabajan para producir esos productos, no les pagan ni la décima parte de lo que debieran pagarles. En fin, y la otra es la organización, por ejemplo, en cooperativas, la organización en cooperativas de producción o de consumo de la población para evitar seguir siendo víctima de estos voraces comerciantes que lesionan el patrimonio de las familias y los dejan prácticamente sin posibilidades de alimentarse sanamente y tener los mínimos nutrientes para sobre todo para los niños. En fin, hay estos elementos. Pero la segunda parte, y creo que es la más importante, yo no diría que habría la disyuntiva entre iniciar una y después la otra, sino ir viendo cuál es la más eficaz. Ya me referí al ejercicio de las acciones que están protegidas, que están sustentadas en las leyes reglamentarias de la Constitución. Pero si esto fuera insuficiente, pues tendremos que irnos al ejercicio, a la acción popular de lo que dispone la propia ley fundamental del país, la Constitución, y concretamente lo que dispone el artículo 39, que establece que todo el poder público se instituye para beneficio del pueblo. Así, con esas palabras tan exactas, tan amplias, está señalando la Constitución que el poder público, por eso se llama poder público, es para beneficiar al pueblo, no para andar inventando cosas y sometiendo a la población y al país a los designios de los grandes capitalistas del mundo, principalmente a los financieros, como ahora se vio en la reunión del grupo de los 20 países más industrializados del mundo, ¿verdad? En Europa, en Alemania concretamente, se reunieron, y quienes llevaron la batuta en esa reunión de países, 2 organismos internacionales del gran capital financiero, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ellos se han constituido en un verdadero gobierno supranacional, es decir, un gobierno que domina a los gobiernos nacionales. Pero eso va en contra de nuestra Constitución, porque la Constitución prohíbe que el poder público del país, quien lo ejercen, quienes están al frente de ese poder, se sometan a los dictados, a las directrices de órganos de poder extranjeros. Y en este caso, ese es un poder extranjero. Bueno, entonces, aquí el asunto es irnos a preparar, de acuerdo con, sobre todo, el artículo 39 de la Constitución, repito, también el 27, que dispone que por encima del interés particular debe estar el interés colectivo, el interés social, el interés público. Entonces, ahí tenemos 2 grandes pilares que deben sustentar el cambio que necesita el país para colocarlo nuevamente en el camino de la legalidad constitucional, para que el poder realmente sirva al país y sirva al pueblo. Entonces, con el 39, repito, está esa disposición que culmina con una más importante todavía, que dice que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de cambiar su sistema de gobierno, por si hubiese alguna duda. ¿Por qué dispone eso la Constitución? Pues porque el gobierno y el sistema de gobierno debe servir para mejorar las condiciones de vida de la población, y no que nos estén quemando y dorando la píldora cada 6 años diciendo, ahora vamos a avanzar un poquito, pero para resolver esto nos vamos a llevar 20, 30 años. ¿Por qué no le dicen eso a los banqueros? ¿Por qué no le dicen eso a los que vienen a invertir millones de dólares a México? Decirles, oigan, sus ganancias se van a tardar 20 años, ayúdenos y después les pagamos. No,
ellos, antes de empezar a producir nada, ya tienen ganancias en México. Entonces, bueno, estamos en eso. Y en este camino de la reorganización, diría yo, del Estado Nacional en beneficio del pueblo, que es el dueño de este país, pues tenemos que ver, analizar y definir entre todos, desde nuestros diferentes ámbitos de acción y de actividad profesional y todo, tenemos que contemplar la desobediencia civil, la resistencia pacífica, el boicot de compras, la huelga de pagos, de impuestos, la huelga de pagos de servicios importantes que son cada vez más caros y más deficientes. En fin, todo esto lo tenemos que ir ya avisorando porque no va a haber otra. Ya los que están dominando desde hace 30 años en este país ya se están poniendo de acuerdo para seguir ahora con un famoso frente opositor, que son los mismos que siempre han caminado juntos y que han hecho tanto daño al país. Ahora van a simular que se van a pelear entre ellos para que la gente se confunda y vaya a votar por los supuestos opositores que van a seguir la misma línea económica, la misma línea social en contra del país. Por eso es que ahora llegó por fin la hora del pueblo. Todos los mexicanos, las mexicanas, tenemos que entender de una vez por todas que es nuestro momento. Los partidos no nos han servido, los que han llegado a los cargos públicos no nos han servido, los medios de comunicación más importantes que tienen dueño, 2 dueños de la televisión en este país, no nos sirven porque lo convirtieron en un vil negocio. Son vitrinas de venta de artículos, no son medios de comunicación, mucho menos medios que puedan ayudar intelectual y culturalmente al pueblo. Entonces, tenemos que hacer una revisión de todo esto y saber que tanto en las leyes reglamentarias como en los propios artículos de la ley máxima de este país, que es la Constitución, tenemos la salida, tenemos la opción. Hay que trabajar para ir elaborando.